ejemplo, ahora a mucha gente le resulta difícil imaginar que lo que ella pensó que siempre había existido, el cuento o el relato breve, eh, en el Perú prácticamente comienza muy poco después ¿no? Del siglo, de iniciado el siglo XX. Entonces se considera que en el año 13 el primer cuento es El Caballero Carmelo, que además no es tampoco propiamente hablando un cuento. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto para tener el inicio de una cuentística ahí? Bueno, hay dos cosas, hay dos tipos de cuentos. Hay el cuento popular, de tradición oral, que es muy antiguo. Ah, hay una recopilación publicada, traducida al castellano por Revista de Occidente, Cantos y Cuentos del Antiguo Egipto. ¿No? Entonces son cuentos muy remotos. Eso lo ha comentado Ortega, lo Romero. No, claro, ¿no? Por eso Revista de Occidente lo publicó. Él dirigía Revista de Occidente. Y hay otros cuentos que son los cuentos cultos, elaborados. Y como cuento culto de elaboración, lo más antiguo está el Renacimiento, ¿no? En Boccaccio, ¿no? Pero que tiene mucho de anécdota, de relato, también de cuento popular, recoge también cuentos. Pero en la forma moderna propiamente es en el siglo XIX. Quien escribe cuentos y establece una teoría del cuento es Poe. Edgar Poe, él establece una teoría de cómo debe ser el cuento, ¿no? Vamos a hacer una brevísima pausa y luego retomaremos esta conversación. Bien, vamos a seguir esta conversación y nos habíamos quedado en esto del cuento. Se considera que con El Caballero Carmelo se inicia el relato breve, el cuento en el Perú, la cuentística. Pero en primer lugar, ¿tú crees realmente que se trata de un cuento sensu estricto? Es que el cuento también es digamos, la definición cabal del cuento es un relato sólido, coherente, redondo y con un final sorpresivo. Pero el cuento permite cierta amplitud, no tanto como la novela. La novela puede ir por muchos caminos, el cuento menos. Y efectivamente viene a ser el primero en este sentido que antes del Caballero Carmelo, en el Perú como relato había la estampa de costumbres, el niño Goíto, y después la tradición, que no son propiamente cuentos. En cambio, el Caballero Carmelo ya es una historia independiente, no de la sátira, independiente de la historia, además situada en una realidad ¿Por qué concreta. no crees que también hay mucha cuestión relacionada con lo que llamaremos el etiquetamiento o el hecho de poner un marbete? Por ejemplo, te diría que si uno hace un pequeño esfuerzo nomás, muchos de los artículos de Segura podrían pasar como cuentos, ¿no? Porque están registrados como artículos y podrían ser incluso artículos de costumbre. Pero hay muchas cosas ahí que... Y de hecho hay tradiciones de Palma que son cuentos. No pongamos el Alacrán de Fray Gómez, es un cuento. ¿No? Ese es un cuento. Pero no tienen todavía la independencia de cuento. Ahora, de hecho, Valdelomar, además de Caballero Carmelo, Lima de la Tijereta también. también, no, Pues ya todas las primeras. claro, claro. Y, por ejemplo, pero Valdelomar independiza esto de la historia y puede escribir un cuento imaginativo, por ejemplo, Evaristo el Sauce que murió de amor, que está en el mismo libro del Caballero Carmelo, y escrito por esa época, ¿no? O Los Ojos de Judas, ¿no? Que son más cuentos, evidentemente, que el Caballero Carmelo. En ese sentido, el Caballero Carmelo casi parece un embrión de novela, ¿no? Pero también tiene sus cuentos chinos que ya te dan, no, Pero Octavio de Pedro son malos, y en general no son buenos. no, pero al margen de la bondad o maldad, no, el hecho, digamos, de la intención, en este caso todos tenían nombres supuestos y todo era fácilmente reconocido. Era en clave, eso es la literatura en clave, ¿no? Pero escribió también cuentos fantásticos, escribió cuentos ¿Qué es Yankees? ¿Tú crees que ya los había escrito Clemente Pons? sí, ya he escrito, pero escribió más. Y luego hizo novela breve. Sí, güey. Novela en el sentido francés que decías de nouvelle, ¿no? Claro. Hizo dos, ¿no? La Fiera de los Tísicos, muy bajo la influencia de D'Annunzio y de Oscar Wilde. Y el otro es La Ciudad Muerta, a lo mejor la Ciudad Perdida también, hace tres ciudades.
y son buenos, con una estructura de novela, con una estructura muy de novela, bien elaborados, y es un camino que no se siguió, eso se perdió. Más bien el Caballero Carmelo sí tuvo influencia en la literatura posterior. Pero yo no he podido, por lo menos fácilmente, reconocer, por ejemplo, esa amalgama del paisaje y de la nota tierna, romántica, del sabor de la tierruca que hay en el Caballero Carmelo. ¿Y quién la continúa? Por ejemplo, si uno llega a José Ferrando, a José Díez Canseco y todo, ya hay una cosa un poco más ruda, bronca, no más de puerto, que más de... Todo Díez Canseco, pero Díez Canseco toma mucho el lenguaje, por ejemplo, tiene el ritmo un poco de Valderomar, ¿no? Que su lenguaje modernista, con frases brillantes. Más áspero es López Alboja, ¿no? Y un poco pudiera ser de Agua, ¿no? Pero eso ya es otro mundo, otro. Claro, pero ahí hay incluso otro problema ya relacionado con la reacción. Pero yo no me lo imagino, por ejemplo, a Valdelomar escribiendo pues Matalaché, ni cosas por el estilo, ¿no? Es ajeno ya a la índole de Valdelomar. Ahora, lo notable de Valdelomar es que abre camino, ¿no? Camino del relato, del cuento, que no había, pues puede escribir novelas, cuentos de diversos, cuentos humorísticos, escribe diversos tipos de cuentos y novelas cortas y teatro. Y en todo eso trae aportaciones, trae cosas que no habían. Acá hay un fenómeno también que de paso quisiera que nos expliques, ¿no? Se han publicado en 4 tomos, en una edición de Silvia Santisteban, Ricardo, las obras completas de Valdelomar, ¿no? Bien. No he leído nuevamente las obras completas, porque yo ya 2 veces leí las obras completas, primero en la edición que hizo Sánchez, ¿no? En la editorial Pizarro, y luego en la edición que también era de Sánchez, pero con un reordenamiento de Ismael Pinto, que hizo Edu Banco. Y yo en mi ensayo sobre Valdelomar y la Gallística no utilicé ambas ediciones, esta vez ya no, pero sí he visto que la bibliografía figura ahí ya como autor del ensayo Valdelomar y la Gallística, ¿no? Pero lo que te quiero decir es esto, dime, y no es solamente Valdelomar, ¿no? Podrían aducirse otros ejemplos. ¿Por qué no ocurren ahora casos como este de la brevedad del lapso vital y de la producción importante? Fíjate, Valdelomar es una persona que vivió un poco más de 3 décadas y tuvo una producción muy significativa e importante, por supuesto, como es normal, desigual, ¿no? Pero en general buena. Eh, era algo relacionado con la gente del 900, había otros factores. ¿Por qué no hemos tenido ahora o no tenemos manifestaciones de Schoenberg? Porque además él no solamente pues entró con el cuento y con el relato histórico y con la mariscal y con el teatro y con la poesía, sí fue además cronista, entrevistó a la Norca Ruscaya y en fin, todo eso también que hacía María Teresa. Pero ¿por qué no hay este carácter medio enciclopédico y polifacético y muy rico además, ¿no? De los antiguos. Bueno, hay épocas. Bueno, una de las cosas que Tampoco tenemos un equivalente de Ribagüero, tampoco hay una época de un polígrafo como Sánchez. Y no, pero podría haber pues alguien, ¿no? Que no hay efectivamente digamos, es una época especialista, pero además esto. Evidentemente, el 900 hubo una generación muy rica. Hay generaciones, otra fue la del 20, la de Porras, Basadre, Sánchez, Luis Bacárcel, Patín Adán, ¿no? Entonces, hay generaciones muy ricas, coincidieron. Y en 900 hay 2 grupos, el Arielista de Ribagüero y el Colónida de Valdelomar. también están los García Calderón. También, bien, también Belarmonde, hoy está Alberto Ureta, José Alves, pero además realmente Valdelomar era un genio. El año 25, más o menos, en una de las crónicas que envía desde Europa Vallejo, dice, Valdelomar es la cabeza de nuestra generación. Porque Valdelomar fue el que inauguró un nuevo tipo de poesía, un nuevo tipo de prosa. También. Una prosa viva, una prosa que se lee, por eso era popular. Se lee con gusto.
Porque la prosa de Ribagüero es muy buena, es excelente, pero más académica. No, en cambio la de Valdelomar está llena de color y de ritmo, y también de humor. Más tápida que la de Ribagüero, por ejemplo, es la de Porras. La de Porras, sí, menos correcta, pero es más, Sí, más, no, pero Valdelomar tenía un gusto especial, no, y además es un humorista, ¿no? Entonces todo eso lo hace. Entrevistó a Señor de los Milagros. Ah, sí, esa entrevista es notable. Esta Señor de los Milagros, no, y realmente es una entrevista notable. Entonces tiene eso, tiene fantasía, tiene humor, ¿no? Entonces tampoco sería lo propio aducir su caso porque sería un caso aparte, ¿no? Claro. O sea, no es un caso representativo. Sí, bueno, hay épocas y que hay gente así. Fíjate, en la correspondencia entre Aya de la Torre y Sánchez, ¿no? Ahí la Torre, Sánchez cuenta que en una oportunidad le preguntó a la Torre si él alguna vez en su vida había estado frente a un genio. Y ahí la Torre le contestó y le dijo, sí, una sola vez, cuando conocía a Valdelomar. Eso dicho por alguien. Entonces me parece que era un caso aparte, por eso te digo, no sería típico. Ahí en la Torre, además, ayudó a copiar, porque le iba a dar una compañía, y se perdió la obra, lamentablemente, Verdolaga, la gran obra de teatro, que es lo mejor del teatro peruano, por los fragmentos que hay, ¿no? Sí. Es brillante. Lamentablemente, pero tenía que entregarla rápido y la ayudaron a mecanografiar, no sé si Góngora era uno, y el otro era Aya. Entonces Aya percibió todos los aspectos de Valdelomar, ¿no? Sí, lo de Vallejo, Y era un brillante conversador. lo de Vallejo, sí, también, pues, claro, porque también lo conoció, pues ahí vivían, creo, en la misma pensión, ¿no? Hay toda un anecdotario al respecto, ¿no? Bueno, desgraciadamente entonces ahora no tenemos una riqueza generacional. Un polígrafo así no